eterno de Dios. El jueves pasado hablábamos algo de lo que era la Navidad, en el sentido de por qué celebrar la Navidad. Pero hoy vamos a hablar de lo que significa la Navidad para nosotros como cristianos, ¿no? Y la Navidad es el amor eterno de Dios. Así es como le he puesto a este mensaje del día de hoy, porque muchos dicen, pues ¿cómo vas a celebrar Navidad? Es una fiesta pagana. No, Navidad es una verdad de Dios. ¿Qué quiere decir Navidad? Hablábamos de que el latín nativitas quiere decir nacimiento y se refiere al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dios es amor. ¿Te has preguntado alguna vez en qué consiste el hecho de que Él nos ama? O sea, hemos dicho que el amor es una decisión para todos aquellos casados que dicen, no, pues ya no te quiero. No, hombre, ¿cómo le vas a decir eso si se acabó el amor, verdad? Eso no es así. El amor no es que se acabe, ya no hay. No, hombre, el amor es una decisión. Así también Dios decidió amarnos. Entonces, ¿cómo vamos a responder al amor de Dios? Decidiendo amarle. Cuando Pedro le preguntaban, ¿me amas? Y Pedro decía que sí. Entonces, ¿cómo lo vas a demostrar? Le decía el Señor, pues ayuda a mis ovejas, ayuda a los que no conocen, ayuda a los más nuevos. Tú que eres una persona que ya sabe un poquito más, ayuda a los demás a acercarse a Dios, a buscar a Dios, a tener esa relación bonita que nos hace estar entendiendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, así se responde al amor de Dios. Pero el amor de Dios para nosotros consiste precisamente en la Navidad. ¿Por qué? Porque Cristo nació. Dice, te invito a leer junto conmigo 1 de Juan 4. Vamos a leer 3 versículos del 10, 11 y 12. Y nos ponemos de pie para orar y buscar al Señor en esta reflexión de hoy, que nos va a servir no nada más para esta temporada, pero para toda nuestra vida, si Dios nos ayuda y entendemos bien el mensaje de Dios. Y dice, en esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Porque Él envió a su Hijo y ese envío es la Navidad. ¿Por qué? Porque Cristo nació cuando fue enviado. De esa manera llegó. Y dice, y envió a su Hijo en propiciación, quiere decir en sacrificio, porque tú no podías ser salvo. No podías hacer nada para ser salvo. No te alcanzaba la vida, ni tu martirio, ni que dieras tu vida. No, de nada servía, porque merecíamos morir por nuestro pecado. Pero Cristo, que no tenía pecado, murió como pecador por nosotros. Por eso dice en propiciación, quiere decir en sacrificio por nuestros pecados. Y entonces, ¿cómo corresponder al amor de Dios? Dice, amados, versículo 11, si Dios nos ha amado así, entonces nosotros debemos amarnos unos a otros. Y esa es la manera que vamos a presentar un cristianismo no solamente a nosotros mismos, a nuestra familia, sino al mundo entero. Y es como Dios va a recibir nuestro amor. Dice, nadie, versículo 12, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado a nosotros, en nosotros. Entonces Dios es amor, pero si no se expresa, si no se decide amar, amar la palabra de Dios, amar estar juntos como iglesia, amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces no puedes decir que amas a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos en este día, en esta reflexión, Padre, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que puedas habitar entre nosotros activamente, Señor. Que no seas un invitado a nuestra vida, sino que seas el que gobierna nuestra vida. Y que ese gobierno nos lleve, Señor, a hacer acciones que hoy entendemos, Padre, que son amor. Amor para ti, amor para los demás. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos de eso hoy.
Que sea tu palabra hablando y no la mía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y todos decimos, puedes tomar asiento. El hecho de al amor de Dios no quiere decir que, ay, te amo mucho y siempre te voy a echar puro betún, puro dulce. No, 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 de hecho la diabetes no es buena. O sea, tanta azúcar no es buena. No, el amor consiste también en decir las verdades. El amor consiste, un buen amigo te dice, oye, te ves mal, ¿verdad? La estás regando. Y un mal amigo te dice, no, no, tú échale ganas, hombre, para no meterse en broncas, ¿verdad? Entonces, Dios es amor, pero no es el amor como nosotros lo entendemos. Es un amor que puede ser sufrido, pero es benigno, que puede ser paciente, que puede ser que todo lo soporte. Y de eso se trata el amor. O sea, no es algo así como color de rosa y bien bonito. No, el amor es algo valiente, que tú tienes que arriesgarte y hacer por Dios. Y en esta temporada, como en toda la vida, en todas las temporadas de la vida, debemos tener un gozo. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Y la razón de que está con nosotros es que Él decidió amarnos tanto que fue enviado por el Padre que también nos amaba. O sea, los dos, Padre e Hijo, nos amaron. ¿Cuántas veces tú has dicho, a mí háganme lo que quieran, pero con mi hijo no te metas, ¿verdad? Los solteros no saben de qué hablo, pero un día que tengan un hijo van a saber, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces pensamos, nos amó Cristo, pero el Padre te envió a su Hijo, que es tanto igual o más difícil ver a tu hijo sufrir, ver a tu hijo morir, pero los dos nos amaron tanto que vino de ser un Dios tan grande y poderoso, se convirtió en el Dios humano como tú y como yo. Lucas 2, 10 y 11 nos invita a tener gozo. Había unos pastores que no son de lo más bajo de la sociedad, no andaban pidiendo limosna, no, ellos trabajaban de pastores, pero tampoco son los reyes, los poderosos, los famosos, los sacerdotes del templo. Y esos pastores estaban trabajando. Y fue un ángel enviado por Dios y le dijo a los pastores esta gran noticia, pero junto con la noticia le dijo, si la entiendes, la noticia, tienes que tener gozo. Dice Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo a los pastores que estaban en la noche cuidando las ovejas, he aquí os doy nuevas de gran gozo. Te doy una noticia que debe de causar en ti una felicidad y una alegría y que no tengas por qué ya estar triste. Dice, y no nada más para ustedes, va a ser para todo el pueblo. Entonces agarró una personas de la clase media, pero en realidad es para todos, para los ricos, para los pobres, para los necesitados, para los enfermos, para todos. Es la noticia más grande y más preciosa que nos debe causar alegría porque se acaban todos los problemas cuando nosotros entendemos eso. A lo mejor sigues teniendo algún problema, no estoy predicando de que pares de sufrir, pero sí estoy predicando de que todas las soluciones están en una sola persona que se llama Cristo Jesús, que está contigo y que el problema más grande que teníamos, que es una eternidad lejos de Dios, lo resolvió en la cruz del Calvario. Todos los demás problemas, Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a proveer, Él nos va a dar cómo salir adelante. Y dice la palabra de Dios que estas noticias que el ángel trajo serán de gran gozo, dice el mismo portador del mensaje. ¿Por qué? Porque el Creador te ama. Ese es el mensaje. Dios te ama tanto y te lo demostró viniendo a este mundo por ti, por mí. El amor de Dios no consiste en solo que Él nos amó primero, sino que ese amor consiste en hechos que Dios demuestra al rescatarnos de nuestra miseria, porque Dios no quiso hacer las cosas mal, sino que Él quiso pagar lo que nosotros habíamos debido o teníamos esa deuda. Y entonces Él nos rescató de esta miseria viniendo
en un hecho que se celebra en esta temporada, aunque ya hablamos el jueves de que tal vez no es la fecha seguramente, pero no importa, el mundo está celebrando a Cristo y yo lo celebro toda mi vida. ¿Cómo no lo voy a celebrar con ellos? Y voy a aprovechar que ellos están pensando en una cosa que es Navidad, que a lo mejor no entienden. Y qué bueno que te invitan. Dice Pablo, si te invitan a algún lado, pues ve. Y de lo que te den de comer, pues come. Y come sin preguntar. Ay, pero esos tamales fueron sacrificados a la Virgen el día 12. ¿Qué importa? Ahora, si ves que te están probando y te dicen, esto fue sacrificado a la Virgen, ahí ya no te lo comes, ya dice Pablo. Pero de todo, tú come de todo sin preguntar. O sea, religiosos no somos. Los religiosos mataron a Jesús, pero liberales tampoco somos. Hacemos las cosas como dice la doctrina, como dice la palabra de Dios. El Creador nos ama y lo demostró. Y ese gozo que ellos quieren tener a la manera del mundo, tengo que compartirlo con ellos a la manera de Dios. Y qué bonito poder hacerlo. Y serán de gran gozo esta noticia de que Cristo vino. El amor de Dios consiste en ese hecho que nos rescató. Es un hecho que Jesús nació. Nadie te puede decir, no, pues quién sabe, a lo mejor son historias, fábulas. No, si la misma historia secular, la misma historia de la cultura, está dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. Entonces no podemos negar que hay una verdad de la cual la Biblia habla, que Dios se interesó por nosotros y nos dio a su Hijo por amor a ti, por amor a mí y por amor a todos ellos que a veces criticas. No critiques a nadie. No, es que son pecadores. ¿Y tú? ¿Tú qué? Tú eres muy santo, así como el hermano Oscar que me trae agua. Gracias. No, pues lo que pasa es que decía un hermano, no critiques a otros porque pecan diferente que tú, ¿verdad? Pues como quiera pecas. Entonces, esto de Dios, de salvarnos, era un plan antiguo, era un plan vigente, no porque es antiguo y ya pasó de moda, no, es el plan que necesitábamos, el que necesitaba Adán y Eva, el que necesitaban hace 200 años, el que necesitas hoy y el que necesitan las personas que vas a conocer y que Dios te pone y que no tienen a Cristo. Entonces todos necesitamos de ese plan y por eso le amamos, dice 1 Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo nos amó Dios? Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando estábamos apenas naciendo. No, antes de Adán y Eva, el Señor ya te conocía, dice Efesios, que hizo plan para tu vida, para que todos los días tengas algo que hacer para Dios. Tenemos un propósito de estar aquí. Si tu papá y tu mamá no te esperaban, pues Dios sí te esperaba. Tú no eres un error. Las personas que nacen tienen un propósito y un plan de Dios. Qué bonito que podamos cumplirlo, pero nosotros necesitamos entender que nosotros tendremos que cumplirlo. O sea, Dios conoce el futuro, pero Dios no se mete con tu decisión de amarle. Eso lo haces tú. Porque muchos piensan, bueno, si Dios tiene planes conmigo, pues que se lleve a cabo, ¿verdad? Yo nomás me dejo. No, póngase a trabajar. Tiene usted que llevar a cabo ese plan. Es una decisión nuestra. Aunque Dios conoce el futuro y Él nos amó siempre con un amor eterno, no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer lo nuestro. Y tienes que buscar tu futuro en Dios. Tienes que hacer las cosas que haya que hacer, dejar lo que haya que dejar y seguir a Dios. Dios nos amó siempre con un amor eterno y nos está dando chance. Cada día que estamos aquí es una chance que nos está dando Dios
a los que no se han convertido de convertirse y a los que ya conocemos de Cristo de trabajar para Él en la conversión de otros. Ese es el plan. Porque Jesús no ha venido, pues porque está esperando que muchos procedan al arrepentimiento y está esperando que nosotros trabajemos para eso, que compartamos la palabra de Dios. Pero Dios nos amó siempre con un amor eterno y lo correcto es responder a ese amor. Haz lo que tengas que hacer, pero responde al amor de Dios. Dice Jeremías 31:2, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Así nosotros, cuando Israel estaba buscando reposo y escapó de la espada de Egipto y halló gracia en el desierto, no halló gracia en la tierra prometida, había que pasar un desierto. Así nosotros escapamos a la condenación eterna de Dios. Navidad quiere decir Cristo vino algún día. Celebrémosla. Celebremos en la encarnación de Jesús, que Jesús se hizo carne, se hizo como nosotros para librarnos de toda la maldad que había. Escapamos de la espada. Ahora no estamos en un lecho de rosas ya gozando. La palabra de Dios dice que un día Dios nos va a rescatar, nos va a llevar a su presencia. Va a ser el eterno gozo, no habrá lágrimas, no habrá malos recuerdos. Dios va a hacer que todo cambie. Pero mientras estamos en este desierto que se llama la vida donde estamos, pues busquemos el servirle a Dios. ¿Y sabes por qué? Dice, aquel pueblo que escapó de la espada y que halló gracia en el desierto donde Dios lo sustentaba, Dios te va a dar todo lo que necesites si tú le buscas. Dice el número 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado y por esa razón te prolongué mi misericordia. Seguimos viviendo en la misericordia de Dios por su gran amor, aquel amor que nos amó y que envió a su Hijo para nacer de una virgen. Y dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Qué hermoso que podamos gozarnos, cantar para el Señor, danzar para el Señor, alabarle en nuestros corazones. Y ahí Dios nos va a edificar, Dios nos va a ir diciendo lo que tenemos que hacer. Y va el amor de Dios a ser suficiente para que tengas gozo. El gozo de la salvación, no lo pierdas por nada. Hay personas que se meten en drogas, hay personas que se meten en placeres momentáneos. No te pierdas en eso. Sal de eso porque eso te puede quitar el gozo de tu salvación. Qué bonito que podamos nosotros conservarnos en el amor de Dios, conscientes y alegres porque Dios nació, porque Dios nos está cuidando y ese es el gozo que tú también debes tener. Y eso te va a servir para compartir a otros. Muchas veces sin decirle nada, una persona viene y dice, oye, yo veo que tú siempre estás alegre. ¿Ves la cosa cómo está? Y está bien difícil y se ponen a quejarse del frío. Hace 3 meses se quejaban del calor. Y bueno, siempre hay de qué quejarse, ¿no? ¿Y qué le vas a decir tú? Es que yo soy feliz porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Así es de que si tú también puedes ser feliz, ¿no? No tienes que ser un teólogo para compartir. ¿Por qué? Porque, punto número 2, el amor de Dios es eterno. ¿Por qué? Porque el amor de un Dios eterno es como Él. Y dicho sea de paso, del único Dios, ¿verdad? No vaya a pensar que hay varios dioses. Los otros dioses en realidad son demonios. Son dioses con minúscula, ídolos. Entonces, ese es el amor de un plan que hizo Dios, eterno, antiguo, pero como es eterno y no pasa de moda, dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y en su palabra está descrito ese plan de Dios, que desde mucho antes había un ejemplo de un cordero que salvó allá en Egipto, y ese es el ejemplo de Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús fue inmolado
fue sacrificado, vamos a decirlo así, desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que todavía no existía Adán y Eva, pero ya Dios sabía de qué pata íbamos a cojear, por decirlo así. Y Dios desde antes ya había previsto ese plan de salvación. Es como alguien que compra un carro, ¿verdad? Pues es nuevo. ¿Por qué vas a andar batallando si es un carro nuevo? Por eso vendí el viejo y compré el nuevo. ¿Para qué tiene esta cosa aquí ocupando mi cajuela en el trunk? ¿Por qué tiene una llanta ahí? No, hombre, vamos a tirarla, ¿verdad? Y llenan de cosas la cajuela. O sea, ¿por qué tienen una llanta guardada los carros que son nuevos? Pues porque Mr. Ford, ¿verdad? Ya sabía, las carcachitas de el Ford de hace muchos años ya traían su llanta y no traían cajuela, pero la traían afuera colgada, ¿verdad? Siempre, o sea, Dios es más listo que eso. O sea, eso es inteligente, pero Dios es más. Y desde antes, Dios planeó que si fallábamos, o más bien eso es una manera humana de hablar, Dios sabía que íbamos a fallar, no porque fallaron y Dios lo sabía, quiere decir que Dios lo planeó. No, eso también nos salimos del plan. Y eso es lo que nos debe preocupar a nosotros, no salirnos del plan de Dios y no fallar. Pero fue el plan de Dios que ese Cordero de Dios fuera inmolado. ¿Sabes cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y es tan triste que teniendo ese plan para muchas personas, gracias a Dios que tú y yo respondimos al llamado de Dios y dijimos, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, no quiero sufrir esa eternidad sin ti en condenación. Y podemos responder a ese amor, pero es tan triste que la salvación está tan cerca de todos, siempre ha estado cerca desde Adán y Eva hasta la actualidad. Y aún festejando muchos la Navidad, pues no entienden el plan de Dios y se pierden. Qué importante es que ellos entiendan, ¿no? Que Cristo vino con tanto amor y tantas oportunidades en la vida. Y por eso no hay justificación para nadie, porque han tenido oportunidades. Así es de que tú participa en explicar ese plan de Dios. Ya no hay justificación para los que se niegan a responder a ese gran amor, ¿no? Dios es justo y no hay pecado que te lleve al infierno. Fíjate bien lo que te voy a decir. No hay pecado que te lleve al infierno ni obra buena que te lleve al cielo. ¿Nos vamos al infierno o no? Bueno, se va la gente al infierno, nosotros no. ¿Por qué? Pues por no aceptar a Cristo. Pero nos vamos al cielo no porque seamos buenos, sino porque Cristo hizo la obra de nosotros de salvación. Esa es la necesidad de entender ese plan. Nos va a dar gozo. Y tenemos que compartirlo para que no se siga perdiendo esa gente. Cuando esa gente se niega, porque hay muchos que ya entendieron, pero no quieren. ¿Por qué? Porque quieren seguir en lo de ellos. Y entonces se enojan hasta cuando saben que eres cristiano. Ya vino este. Una vez me invitaron a una fiesta. Y la persona que se acaba de convertir estaba muy contento. Vino el pastor conmigo y todos en la fiesta así. ¿Trajiste al pastor? Entonces agarra la tecate y la esconde. Estaba en la mecedora y nomás le hacía así. Y ya me senté enfrente de él. Pues me dijeron que ahí me sentara. Entonces le digo, ya me trajeron mi Coca Light. Había esa Diet Coke, ¿verdad? Y entonces, entonces usted es pastor. Sí, yo soy pastor. Y le digo, se te va a calentar tu cerveza. Ah, sí, sí. Tienes que echarle sal al asunto, hombre. Tienes que compartir. Tampoco te vas a... A mí me trae una 2X Lager. Sí, imagínate. Tampoco, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que tengas oportunidad de conocer gente que necesita a Cristo para compartirle. Para eso estamos aquí. Debemos dejar de adorar a las cosas de este mundo, de amar, dice la palabra de Dios, el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios.
Entonces qué bonito que podamos adorar al Rey de Reyes sin que tampoco nos contaminemos, pero tampoco te vas a poner a participar. Como les decía yo el jueves, ¿verdad? Hay muchos que beben y vuelven a beber. Se creen peces en el río, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya no, a lo mejor ya no hay mucha manera de compartir, pero habrá alguien que no esté tan mal y te puedes compartir con ellos. O tal vez ya es hora de irte, ¿verdad? Ya vamos a descansar, ¿verdad? Y nos vimos, ya hagan su fiesta como quieran. Al fin y al cabo, pues tampoco queremos ser así alguien indeseable en medio de donde vamos porque nos invitan, pero vamos a compartir lo que traemos, ¿no? Y entonces es bien bonito poder compartir siempre donde se necesite, ¿verdad? Había una persona que me dijo, es que se va a casar mi primo. Y pues no sé qué hacer, pastor. Le digo, ¿por qué? ¿Te vas a casar tú? ¿O te está pidiendo dinero o qué? Se va a casar él, ¿no? Sí, pero él es de la otra iglesia. Y luego, dice, pues es que yo iba a la iglesia antes y el pastor me decía, ir a la iglesia donde se casó aquel, pues es como ir a Sodoma. Y luego la fiesta es como Gomorra. Y yo le dije, bueno, pues no sé, yo no he leído eso en la Biblia. Lo que creo es que tú tienes que cumplir, ¿verdad? Entonces ve a la iglesia. ¿Y qué tiene? ¿Pero cómo voy a ir? Está llena de ídolos. Le digo, pues ve y acompaña. ¿Tú vas por tu primo? Entonces, cuando diga, párense, pues te paras. Cuando diga siéntense, pues te sientas. Cuando diga hínquense, pues te sientas. Nomás no te hinques, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema, hombre? O sea, hay gente que se asusta con todo. Lo triste es que el hombre se está perdiendo y nosotros no hacemos nada. Pues tenemos que hacer algo. El Señor nos lavó con su preciosa sangre de nuestros pecados. Vino y vivió una vida que no tenía por qué vivir. Una vida y trabajó, ¿verdad? Ahí también tenemos ahí un ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que lo importante es obedecer a la gran comisión de ir por todo el mundo y llevar el evangelio. Y para eso tienes que ir al mundo, o sea, estar en el mundo. Decía el Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor Jesús oró por ti y por mí. Y llegará el momento decisivo, porque todo esto es de decisión, donde por amor Dios nos va a sacar de este mundo, de esta sociedad, de esta tierra, y nos va a raptar, nos va a llevar al cielo. Y dice la palabra de Dios que eso va a ser una decisión de Dios que Él tiene en su plan. Y el que no quiso seguir su plan, pues se va a quedar. Dios así es. Después de que nos vayamos, va a haber un gobernante en la tierra muy terrible. Prácticamente ese gobernante que era muy carismático y que parecía la solución de todos los problemas, dicho sea de paso, ahorita ni te metas en broncas, hay problemas en todos los gobiernos, hay guerras y rumores de guerras, pero no te asustes ni tomes partido. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que el Señor Jesús dijo. Va a haber guerras, rumores de guerras, pero confiad. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús viene pronto. Tú no pierdas el enfoque. No te metas a defender a unos o a otros porque vas a estar mal. ¿Por qué? Pues porque todos pecamos, son pecadores. Y todos los gobiernos, por eso no te preocupes por partidos políticos, no te pelees por eso. Hay gente que se pelea hasta por el fútbol. Pues, yo digo, salen bien peleados y bien enojados y ni que les fueran a dar un dólar porque ganó su equipo. Pero bueno, si amaras a tu equipo, si así como amas a tu equipo, amaras a tu esposa, tu matrimonio no estaría tan mal. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El plan de Dios es ese y Dios sabe lo que va a pasar. Dios no quiere que nadie se pierda, pero el que se pierda, pues se va a querer quedar, pues ni modo. El diablo es experto en robar la atención, ¿no? Celebras la resurrección de Cristo y el diablo te dice, vamos a poner una coneja ahí para que baile. ¿Ah? Celebras la Pascua de Jesús
y te quita la coneja en Navidad, que es pagano y que no sé qué, y el viejo gordo que vende Coca-Colas, y todo eso. O sea, siempre nos trata de desviar, ¿no? Y el diablo es experto en eso. Entonces te quita la atención para que adores otras cosas. Cuando Jesús hace la separación terrible, o sea, ya física, de las personas que le amamos y nos lleva al cielo, estas personas que se quedan siguen adorando y ni cuenta se dan. Apocalipsis 13:8 dice que esas personas la adoraron con todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué es el libro de la vida del Cordero? Aquellos que aceptaron a Cristo. Cristo es el Cordero. ¿Y cuándo lo aceptaron? Siempre, toda la vida. A lo mejor no sabían que iba a ser Jesús, pero sabían que iba a venir un Mesías. Y antes de Cristo, los que morían creyendo en ese Mesías, pues eran perdonados. Por eso dice, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es terrible que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida, pero como ya estás, es terrible que no te importe que alguien que amas, que es tu amigo, que es tu familiar, que no le compartas de Cristo. Tenemos que hacer algo. Es que me da vergüenza, pues quítese la vergüenza y comparta de Jesús, porque dice Jesús, si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante del Padre Celestial. Qué terrible, ¿no? No te avergüences de poner en Facebook o en Instagram o en donde quieras, en el Twitter, aunque te peleen. Ahí son bien peleoneros, ¿verdad? En X. Se puso bien X. Jesucristo es la razón de la Navidad. Pon ahí un post, a ver cómo te va. Ya después me platicas. No te vayas a pelear. Pero Jesucristo hizo posible que esas personas fueron perdonadas. Es tan importante el perdón de Dios, que esas personas pudieran estar inscritas conmigo en el libro de la vida. Eso es lo más importante que nos debe importar ahorita, valga la redundancia. Que Él fue inmolado y ha sido la respuesta siempre para todo desde el principio del mundo. La Biblia nos dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya hubieran pasado. Eso dice en Romanos 4:17. Y dice que su plan, Él ya lo tenía como hecho. Cuando Pablo fue al cielo, dice, después platica Pablo, ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que allá no hay tiempo. Que tú que estás aquí viviendo tu vida y decidiendo bien, seguramente Pablo te vio allá sentado ya. Y vamos a estar allá. Pastor, no entiendo, yo tampoco entiendo. Estamos sujetos al tiempo, a la materia, al espacio, y de ahí nos salimos. No entendemos, pero el amor de Dios es tan maravilloso que tenemos que cumplir un plan. Y uno de los planes es celebrar el nacimiento de Jesús siempre. Celebrar Navidad siempre. ¿Cuándo se cumplió? El verbo de Dios, que es Jesucristo, nació para nuestra salvación. Ese día se cumplió. Por eso para mí es muy hermoso poder celebrar Navidad en julio y en agosto, en diciembre, en mayo, en todos los días. Porque Jesús nació, es lo importante. Él estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados desde el principio del mundo y no se puede morir si no se nace primero. Entonces la fecha no es tan relevante, sino lo relevante es que sucedió y que lo hizo para un plan de salvación que todavía no termina. Estamos siendo santificados todos los días y otras cosas también fueron planeadas. Así como Jesucristo ya cumplió hace 2000 años y vino y murió en la cruz, así Jesucristo va a venir otra vez y no sabemos la fecha. Es igual. No supimos la fecha de cuando nació, no sabremos la fecha de cuando vendrá. El Señor así hace las cosas, porque el Señor lo que le importa son corazones dispuestos, listos siempre, para que si Cristo viene dentro de 4 o 5 años, o si Cristo viene ya, yo ya estoy listo. Que podamos estar separándonos
de las personas que pueden influir en nosotros, pero uniéndonos a las personas que podemos influir sobre ellas. Tengan cuidado. Jesús separó a quienes le amaron de los quienes no le amaron. Y Mateo 24 dice que entonces el rey dirá a los que respondieron a su amor, a los que estaban del lado derecho, porque puso a los del lado izquierdo y derecho, los separó. Y a los del lado derecho que respondieron a su amor, dice Mateo 24, 34, les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Qué bonito que podamos nosotros entender que ya el Señor te estaba preparando un lugar. Ya el Señor te tenía preparado todo eso. Eso es un reino que ya está preparado y que hoy se entra por la fe y que hoy es espiritual. Pero un día nuestro espíritu, alma y nuestro cuerpo estarán físicamente en ese reino y seremos felices para siempre. Estaremos físicamente ya con Él. No vamos a ser espíritus volando ahí. No, nosotros vamos a estar sin achaques. Nos vamos a ver todos bien jóvenes, así como los jóvenes de aquí, ¿verdad? Pero más bonitos, porque los mismos jóvenes se van a ver bien bonitos. Y ese plan se empezó a cumplir a través de la primera Navidad, la verdadera Navidad. 1 Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir, de nuestra manera que no servía. Podías hacer muchas cosas, orfanatorios, hospitales, ser una gran persona. Pero eso de nada sirve si te vas a ir al final al infierno. Pero fuiste rescatado de esa vana manera de vivir que recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Sabes con qué te rescató el Señor? Dice el versículo 19. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, es un plan ya hecho, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Es un plan de amor eterno que se cumplió en Navidad, pero siempre ha existido el plan y los profetas hablaron de este plan. No decían la fecha que iba a suceder. Dice, Dios va a hacer algo, no va a decir, pero habrá señales. Ah, ¿verdad? No es el TikTok de Dios, pero así es. ¿Y cuál es la señal? Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso no sucede más que una sola vez en la vida. Que nadie te venga a decir, yo tengo un hijo, pero fue Dios. No. ¿A qué no? Fue Emmanuel. Ahí está Steffi. Jonathan allá con Karina. Carlos con Leslie. Qué bueno que la iglesia está creciendo, ¿verdad? A ver, ¿quién se me pasa? Daniela, no, Daniela ya está. Daniela ya hizo que creciera la iglesia. Pronto va a estar aquí. La Navidad de la persona de cada quien, el nacimiento, ¿verdad? Pero qué bonito que el Señor trajo una señal que es importante, que nunca había sucedido ni sucederá, y que es algo que ya estaba planeado desde siempre. El plan del amor de Dios y su Hijo Jesucristo que tiene por nosotros. Dios lo dijo desde el principio. ¿Dónde está la señal de Dios? ¿Dónde está la profecía de Dios? Que iba a haber un niño, un hijo, un humanito, que iban a ser de una humana y de Dios. ¿Te suena? Parece como de la mitología griega. Los semidioses, ¿alguien sabe qué son los semidioses? Bueno, no existen, ¿verdad? Son leyendas, pero son hijos de una diosa con un humano o de una humana con un dios, ¿no? Hércules, ¿quién más? El del talón, Aquiles.
Pues aquí les puedo decir muchos, pero no estamos hablando de eso. Ahora, ¿por qué entonces dicen que tal vez Pablo se copió de la mitología griega? Pues para empezar, Pablo no más vino a decir después lo que decía Isaías. Isaías está bien claro. Las historias sumerias son consecuencia de aquella dispersión en Babilonia, en la primera Babilonia, la de la Torre de Babel. Después Egipto tenía, siempre en todas las épocas, en todas las civilizaciones, tú encuentras a una señora con un hijo, ¿verdad? Que dicen que es la Virgen. Tamuz y Semiramis fueron los primeros. Y luego vienen en todas hasta en las orientales. Entonces dicen que de ahí salió la Biblia. Lo que no entienden es que es al revés exactamente. Porque Dios desde el principio había ya designado cómo iba a ser y lo sabían la gente que estaba en Babilonia. En la Torre de Babel vamos a hablar. Es la primera Babilonia. Y cuando Dios los vio que ya iba a perderse el propósito de la humanidad, tenía que dividir, confundir las lenguas y todos los pueblos de la tierra se fueron con esa idea. Pero ya la tenían desde antes, no por Semiramis y por Nimrod, sino por Dios, antes de Noé y desde Adán. Dice la Biblia que es un plan desde antes de la fundación del mundo en el cual Jesucristo iba a nacer de una virgen, pero todos sabían, y al diablo le encanta hacer dos cosas. O sea, si tú dices, no, Santa Claus va a venir en un trineo, se estaciona en el techo, se mete por la chimenea, y si no tienes chimenea no te apures porque se toma unas pastillas y se mete por debajo, se hace chiquito y se mete por debajo de la puerta. Así le dicen allá en México porque no hay chimeneas tantas como acá, ¿verdad? Y yo digo, pues si está gordo, ni siquiera por la chimenea cabe. Pero bueno, se la creen como hasta los 12, 13 años. Llegó un momento en que mi papá me dijo, ya no te hagas, ya sé que sabes, mejor dime qué quieres y yo te doy el dinero. Estaba chiquito, tenía 18, me quitó mi fantasía, me truncó a los 23 años, aunque usted no lo crea, tuve que empezar a trabajar. Fui un muchacho fue muy terrible mi infancia, después se las platico. Pero bueno, el Señor había profetizado esto en Génesis 3, 14 y 15. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, desde el principio, ¿no? La primera vez que hubo necesidad, Dios habló. Siempre, aunque tú creas, está pasando esto, ¿qué voy a hacer? Dios siempre llega a tiempo. Y cuando tuvieron el problema, aunque ya estaba el plan hecho desde antes, Dios les dijo en ese momento, don't worry, be happy. Yo estoy en control, no te preocupes. Y dice la palabra de Dios que Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad, fíjate bien, ahí viene la profecía, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Por qué hay una simiente de una mujer? Si cuando nace el de Leslie no es Fuentes, es de León. Aunque se enoje la hermana Sandra, tienen que ponerle de León, porque es el de León Carlos. Entonces, la simiente es del hombre siempre, pero no, esta es la simiente de la mujer. Ahí lo que está diciendo con esa frase, está refiriéndose al nacimiento virginal. Es la primera profecía y dada por el mismo Padre Celestial. Y dice, esta te herirá en la cabeza, sigue diciendo Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza. Quiere decir que la serpiente va a herir a Jesús. No, perdón, Jesús va a herir a la serpiente de muerte. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús nos dio a nosotros salvación publicando el derecho, el acta de los decretos que nos era contraria y dándonos salvación justamente por
por el pago de su sangre delante del Padre Celestial, que es el juez. Y ya no hay nadie que nos pueda decir que nuestros pecados nos van a llevar al infierno, que no podemos ser salvos, que estamos condenados. Porque el Señor Jesús pagó por eso. Y por eso dice, ahí es donde te va a herir en la cabeza. Es la victoria de Jesús en la cruz. Y luego dice, y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Para los que no sabían qué es eso, es el talón, ¿no? Una herida en el talón, pues, a lo mejor cojeas un rato y ya te alivianas después. Señor Jesús resucitó a los 3 días. Sí fue una herida, pero el Señor Jesús pudo con eso y más. Así es de que esta herida en el talón es la muerte de Jesús, incitada por Satanás y por su descendencia. ¿Quiénes son la descendencia de Satanás? Pues todos los que no aceptaron a Cristo. Había romanos clavándolo, había sacerdotes incitándolo, había muchos del pueblo que también no habían entendido ni aceptado a Jesús como el Mesías, teniéndolo enfrente. Entonces la historia del talón de Aquiles seguramente salió de aquí. ¿Cuándo la dijo Jesús? Antes de Aquiles, antes de Homero, con sus historias de hecho, ellos la sacaron de antes de los sumerios. Entonces, si te vas en la historia viendo, no es que fue una idea de Pablo, ni de los cristianos, ni de nadie, sino era el plan de Dios que estaba desde antes de la fundación del mundo. Todo esto se los digo para que no me los chamaquen, ¿verdad? Porque vienen y te dicen, encontraron un evangelio nuevo donde dice que María Magdalena tuvo hijos de Jesús y tú todo así traumado. Hombre, si yo también puedo escribir cualquier libro. Y eso sucedía desde antes. Hace 2000 años se escribían libros fake news. Todavía no estaba Trump, pero ya había fake news. Y eso desde antes, desde la Torre de Babel. El diablo oyó todo lo que decía el Señor. Y el diablo es experto, como les decía, si te inventan una historia de un viejo gordo que se mete por la chimenea, pues nadie la va a creer. Los niños sí, porque están chiquitos, pero otros no. Pero si te dicen una historia y te dicen, es que Dios dijo, no comáis de este árbol. Pero no, lo que pasa es que Dios sabe que vas a ser como Dios y vas a saber la ciencia del bien y del mal. Y entonces cuando lo que quiero decir, que las herejías tienen poder cuando la palabra de Dios está incluida. El problema es que pues nadie se come o sea, si tú sabes leer o dice veneno, pues nadie se va a tomar un frasco de veneno, ¿verdad? Pero si te lo ponen en una coca, ¿verdad? Ya no estuviera Susano con nosotros. Es el fan de la coca que tenemos aquí. Pero eso es lo que hace el diablo. Agarra la verdad y le mete la mentira. Y eso se llama herejía. Y eso es lo que afecta más. Pero Dios ya había dicho desde el principio el plan de Él. Se profetizó y se tipificó en el versículo 21 de Génesis 3:21. ¿Dónde está el tipo? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El sacrificio que cubre y restaura mi dignidad, que quita mis pecados, que los esconde, los echa al fondo del mar o lo deshace como en las rebeliones. Eso es el gozo de nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que entender. Siempre había estado el plan de Dios ahí. Las profecías de este nacimiento y el propósito de Dios están en toda la Biblia como si fuera la firma de Dios en cada página de ella. Noé en su arca, tipo de la salvación de Cristo. Lot siendo sacado. Y la esposa a veces se queda y Lot se va, o al revés, no sé. Uno será tomado y otro será dejado. En la Biblia, Abraham con su hijo y el sacrificio sustituto de su hijo. El Cordero de Dios. Moisés con el Cordero que salen de la tierra de esclavitud y que por un Cordero salen vivos y no son condenados. El tabernáculo con toda su simbología.
el templo, el maná en el desierto, que es Cristo Jesús. El día de la liberación de Jesús, David y la promesa a su hijo. Todos los salmos de David, casi todos tienen ese mensaje del Mesías viniendo. La promesa para su descendiente David, inclusive Isaías casi es un evangelio, parece del Nuevo Testamento. Pero 700 años antes de Cristo, en el 9:6, dice, porque un niño nos es nacido. Y cualquier judío te dice, no, pero está hablando de un niño que nació. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué sigue? Dios fuerte. ¿A poco a tu niño le vas a decir, hola Diosito? No, claro que no. ¿Qué niño Dios ni qué nada? Perdón por los que se puedan ofender. Pero Dios no es un niño. Dios fue un niño, pero creció, murió por mí y hoy está sentado a la diestra del Padre con toda su gloria, y se apareció a los discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ustedes hacen eso, después de todas las señales que dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Pero una vez sucedió, y en el plan de Dios está que iba a ser un niño, que iba a ser Dios fuerte, que se iba a convertir en Padre eterno, príncipe de paz. Lo extendido de su reino, dice el versículo 7, y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo, confirmando en juicio y en justicia, y desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová va a hacer esto. Gloria a Dios, ¿no? El Señor va a reinar. La Navidad, aquí está, en toda la Biblia. Así es que tenemos que estar entendiendo que sí es muy atacado eso, pero tú no te preocupes. La Biblia sola se defiende. Tú gózate. Os doy nuevas que serán de gran gozo para ustedes, le dice a los pastores. ¿Y para quién? Y para todo el pueblo. No sean envidiosos, pastores. Ustedes son los pastores. Amén. Usted vaya y dé las nuevas de gran gozo, porque van a ser para todo el pueblo. Pero ustedes son los privilegiados que están recibiendo una revelación importante. Punto número 3. La Navidad muestra el poder de Dios. Es un poderoso Dios. Navidad es que Dios viene a casa. Dios viene a tu casa, a tu corazón. ¿Cuántos quieren que vaya? Ayer fue una persona a la casa y andaba, porque mi suegra hace su bazar de vez en cuando con la hermana Mari Peña. Entonces estaba bueno, había mucha gente. Y llega uno y dice, es que yo trabajo ahí en Tesla. Le digo, sí, no, ya conozco a tu jefe. Elon, él lo invita a la casa, pero se hace del rogar. Y me dice así bien, ¿de veras usted lo conoce? Le digo, no hombre, I'm just kidding. O sea, él se la creyó, pero pues yo no me la creí. De hecho, se me estaba quedando, yo creo, la suegra viendo como diciendo, este cuate, ¿qué está haciendo? El pastor ahí diciendo mentiras. Pues mejor que Elon es Jesús. Él es el que hizo a Elon y le dio sabiduría a los ingenieros para hacer el Cybertruck. Así es de que eso no es nada. El Señor Jesús es el dueño de todo y va a venir a ti y a mí. O sea, lo que quiero decir con esto es, qué gozo te debería de dar el saber quién viene a tu casa. ¿Cuántos recibirían al Señor? ¿Cuántos le han recibido? ¿Cuántos quieren llevarlo a la casa de alguien más y donde quiera que vayas tenerlo? ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer eso? Amén, gloria a Dios. Entonces hazlo esta Navidad.
Entonces, dice Lucas 1:30, el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Está confirmándolo. Este es el momento, le dijo a María. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Y entonces María le dijo: ¿cómo? O sea, el ángel platicando del gran rey de todo. Y María: hello, ¿y yo qué? Pues si no conozco a Aarón, ¿qué va a pasar conmigo? Dios tiene control. Él va a hablar con José, tú no te apures. Y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido a su hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué le tenía que decir eso? Porque a veces necesitamos un poquito de fe para creer. Y le dice a María: pues si ya hizo que la estéril, Dios todo lo puede. Dios puede hacer que una estéril conciba. Dios puede hacer que una virgen tenga un hijo. Dios puede hacer que tú y yo tengamos hijos espirituales. Que pongámonos en manos de Dios y podamos cumplir la gran comisión, porque no hay nada imposible para Dios. Es que yo, ¿cómo le hago? No lo vas a hacer tú, nada más disponte. Y empieza a hablar de lo que Dios hizo contigo. Empieza a hablar de que Dios está contigo, de que tú eres feliz. Si no hayas que decir, pues cuando menos di: conozco un pastor muy guapo. Pero no pudo venir y entonces tengo a David. Pero podemos tener todo lo que necesitamos. Dios va a suplir lo que necesitas si tú estás trabajando para Él. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio hijo, o sea, no se quedó con nada, dio lo mejor de Él, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no te va a dar con Cristo todas las cosas? En conclusión, hermanos, Dios nos dio lo mejor de Él. Tengamos nosotros la seguridad de que Dios mismo va a estar con nosotros. Estás en buenas manos, tranquilo, no pasa nada sin que Él sepa. Nada más ponte en manos de Dios. Si tienes un problema que no puedes arreglar, pues ponlo en manos de Dios. Le decía a un joven: nadie te puede ayudar, necesitas ayudarte tú. Necesitas querer cambiar, necesitas ponerte en manos de Dios. Pero todos tenemos que hacer eso. Ten un corazón sincero y no te preocupes por amarle. Ámale. No te preocupes por hacer, qué hacer. Déjate llevar. Amas a Dios, habla de Dios. Cuando una novia habla de su novio y nomás está hablando de él: ya me voy de aquí porque nomás está hablando de él, ya no quiero hablar con él, pues está enamorada. Lo raro es cuando se vaya a casar y no hable de él. Nomás habla de su dinero. Ahí ya está la cosa mal. Pero ama a Dios por lo que Él es. ¿Sabes que alabanza quiere decir adorar a Dios por todo lo que hace? Y adoración quiere decir alabar a Dios porque Él es. Qué bonito poder estar enamorados, levantar nuestras manos, adorar a Dios y entender que Navidad es que Él se hizo humano como yo para salvarme a mí. Tenía que venir aquí y tenía que venir por mí. Yo no podía volar hacia Él, pero Él vino y nació de una virgen. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos una persona que no pueda entender, un sumo sacerdote que no pueda entender, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Jesucristo se hizo como nosotros, se hizo según nuestra semejanza, pero sin pecado, eso sí. Por tanto, dice el 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
qué no nos ponemos de pie? Tenemos a nuestro alcance no a un rico poderoso, a un famoso, no al presidente de tal lugar o algún influyente del planeta. No. Tenemos al dueño del universo, el Rey de Reyes. Tenemos que apreciar lo que Él hizo por mí. Él nació, vino a mi casa, vino a esta tierra, creció, trabajó, se sacrificó por mí sin pecado, pero como el peor de los pecadores, por amarme a mí. Él se acercó a mí. Acerquémonos pues a Dios sin miedo. Él te entiende lo que estás pasando. Es que ¿cómo voy a ir yo a Dios si soy tan pecador? Él te entiende todo lo que has pasado. Él sintió el rechazo, sintió la angustia, sintió el dolor. Fue tentado por el diablo. Sintió la tristeza en su propia vida de ser rechazado. Y por eso nos comprende. Y Él conoce tus luchas, tus dolores. Ora conmigo y dile: Padre, gracias. Gracias por tu amor eterno. Gracias porque cumpliste, Señor, tu plan. A través de esa Virgen prometida, Señor, cumpliste ese plan que habías hecho con amor con tu papá. Y, Señor, naciste para mí. Gracias por incluirme, Señor, en ese plan. Ayúdame a participar en él, Señor, ahora, sirviéndote con otros que no te conocen. Ayúdame a compartirlo con otros, con mi familia, que puedan entender por qué somos tan felices, Padre, porque tú naciste en nosotros y que podamos compartirlo con otros. Nada es más importante que tú, Señor. Gracias por tu gran amor y comprensión. Ayúdanos a ver cuán amor tan grande nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios y que el mundo conozca, Señor, lo que no conoce, a Cristo, a través de que nos amemos como iglesia, que te amemos a ti por sobre todas las cosas. Señor, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando tú te manifiestes, Señor, seremos semejantes a ti. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Todas las preocupaciones y las cosas, todos los detalles van a quedar atrás. Ya no va a importar nada. Que para ese entonces, Señor, podamos entender y podamos llevar un buen reporte de lo que hicimos hoy en estas temporadas. Ayúdanos, Señor, a trabajar siempre para ti. Padre, yo bendigo a tu iglesia donde quiera que se encuentre. Bendigo, Señor, a las personas que están de viaje, a los que están enfermos, te pedimos que los sanes. A los quienes tienen necesidad, Señor, suple conforme a tus riquezas en gloria. Y ayúdanos a todos, Señor, para amarte, ponerte en primer lugar y que delante del mundo, Señor, puedan entender qué Navidad tan hermosa nos diste hace 2000 años que todavía debemos de celebrar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos a hacer luz y a ser sal de este mundo. En el nombre de Cristo te lo pedimos y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya.